Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio. Hoy les voy a hablar acerca de la economía y por qué es importante para los que van a estudiar la economía o les interesa la economía entender un poquito desde las bases cómo funciona la economía. En este capítulo 1 les voy a explicar los conceptos básicos de lo que es la economía. Actualmente, por si no lo sabías, en el mundo somos alrededor de 8.200 millones de habitantes, que somos demasiados. En México hay alrededor de 132 millones de personas. Entonces, ante esta gran población que somos actualmente en el mundo, los recursos son escasos. Entonces, a partir de ahí surge el estudio de la economía, con lo que qué hacer con los recursos escasos, cómo lograr la eficiencia con esos recursos escasos para poder producir productos y servicios para la población. Entonces, tomar las decisiones en base a los recursos con los que contamos todos los días, tanto individuos, personas, familias y gobierno y empresas, es muy importante. Todos los días, aunque no lo consideres así o aunque no lo pienses, estamos tomando totalmente decisiones todos los días. Desde que te levantas, tomas la decisión de ir a trabajar o no ir a trabajar, ir a estudiar o no ir a estudiar, ir a hacer algo que a ti te guste o no hacerlo, ¿no? O quedarte en tu casa. Entonces, esas decisiones las tomamos todos los días totalmente. Por ejemplo, cuando te levantas, el dinero con el que te levantas o con lo que te pagan en la semana, tienes pensado qué hacer con él, ¿no? ¿Qué decisión vas a tomar con ese dinero? Ahorrarlo, gastarlo, pagar créditos, pagar deudas, comprar los alimentos, irte de vacaciones. Entonces, todos los días estamos constantemente tomando decisiones. La economía se basa o tiene como fundamento la escasez y la eficiencia. Entonces, como ya no estamos en el paraíso, ya no estamos en un mundo donde todo está a manos llenas, necesitamos tomar decisiones en base a esos recursos. Los recursos escasos, según la economía, son los recursos naturales, el dinero, el capital y el tiempo. Entonces, en base a esas tres cosas, constantemente las empresas, gobiernos y familias e individuos están tomando decisiones todos los días para poder lograr la eficiencia en base a esos recursos escasos, ¿no? Entonces, otra de las cosas que nos permite la economía entender es que la economía moderna se puede entender desde en 1776, Adam Smith, al que se le dice el padre de la microeconomía, porque él puso las bases o los fundamentos de lo que es el estudio de la economía, pero a un rango, a un nivel de microeconomía, ¿no? Con las cuestiones de manera individual. Entonces, con el libro que él escribió, que se llama Clásica Investigación sobre la Naturaleza y Causa de las Riquezas de las Naciones, en ese libro él sentó los principios de la economía de mercado, en la cual él veía ciertos problemas que se daban en base a la productividad. Por ejemplo, él ponía, en su libro La riqueza de las naciones, cómo es que una empresa podría ser más productiva si se dividía el trabajo, ¿no? Si la división del trabajo es parte importante y fundamental de la productividad para poder realizar mejor productos y servicios y que hubiera más productos y servicios más baratos y que la gente alcanzara a tener productos y servicios, ¿no? De esa manera, en base a la división del trabajo, también a la especialización. Él decía que si la gente se especializaba en algo, iba a ser experto, iba a realizar mejor su trabajo, iba a gustarle su trabajo e iba a hacer mejor las cosas. Entonces, el señor Adam Smith, en 1776, en esa época en la cual también se llevó a cabo la revolución industrial, en la cual se dio el cambio de la producción artesanal al cambio industrial, a la producción en serie o en masa, ¿no? Entonces, uno de los principios de la economía es la microeconomía, y el señor Adam Smith fue uno de los primeros que puso o sentó las bases de la microeconomía. Otro de los economistas muy importantes en cuando se estudia la economía es John Maynard Keynes, que en 1936 a él se le da el nombre el padre de la macroeconomía. Así como Adam Smith es el padre de la microeconomía, Keynes se le dice o se le nombra como el padre de la macroeconomía, porque él mostraba el funcionamiento de la economía de manera global. En su libro el estudio de la macroeconomía, el funcionamiento de la economía global, en su libro él tenía algunas ideas como la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, y cómo el gobierno podría
incidir en cómo el desempleo, las recesiones, la tasa, la función de los bancos centrales y la gestión del dinero, podría el gobierno ahí se podría decir, meter mano para poder allanar o poder crear condiciones favorables en la economía, ¿no? Entonces, de esa manera, tanto la macroeconomía como la microeconomía se unen y dan sustento a lo que es actualmente la economía moderna. De esa manera, en la economía, de acuerdo a sus bases, se busca entender el qué se fabrica, cómo se fabrica y para qué se fabrica. De esta manera, en una sociedad, por ejemplo, de libre mercado, en la cual actualmente la mayoría de los países están, muy pocos países ya tienen una economía completamente capitalista o socialista. Actualmente los países ya mezclan tanto el capitalismo como el socialismo. De acuerdo a la economía actual, el socialismo podría decirse que los gobiernos manejaban todo, ¿no? Manejaban desde que se fabricaba, la producción, eran dueños de los recursos. Entonces, el capitalismo es lo contrario, es un libre mercado en el cual las personas son libres y deciden qué hacer con su dinero, con sus recursos o con su capital, ¿no? Aquí el gobierno solamente juega un papel, se podría decir, de árbitro, en el cual pone las reglas, pone las sanciones, y actualmente el gobierno, en un sistema de libre mercado, ya no se puede decir que es completamente capitalismo-socialismo. Actualmente la mayoría de los gobiernos ya tienen un sistema económico híbrido, ¿no? En la cual tanto existe el sistema económico de libre mercado, como el gobierno también da asistencia social, como lo vemos aquí en México, con las becas, con las ayudas a la sociedad, con todas las cuestiones de infraestructura que ha realizado, en la cual pues genera empleos, genera que la economía se mueva, con todo el dinero que está en movimiento, con todo el dinero que se le otorga a las familias. Ese dinero que obtienen las familias, de igualmente lo retornan al momento en que compran productos y servicios, y de esa manera se mantiene la economía fluyendo. Entonces, las bases de la economía vienen siendo la microeconomía, la macroeconomía, y cómo tomar decisiones en base a los recursos escasos con los que contamos todos los días. ¿Qué hacer con el tiempo? ¿Qué hacer con el dinero? ¿Qué hacer con los recursos naturales? Como somos muchos y ya no estamos en el paraíso, se necesitan tanto las familias pensar qué hacer con el dinero que reciben cada semana o cada quincena de su salario, qué es lo que hay que hacer con ese dinero, gastarlo, ahorrarlo, pagar créditos, divertirse, irse de vacaciones. ¿Qué hacen las empresas con su dinero, con sus recursos, con el tiempo, con el capital, con los recursos? Esas decisiones son la base de la economía. ¿Qué voy a hacer con los recursos escasos para poder eficientizar mi producción y poder darle los recursos eficientemente a la sociedad, ¿no? De esa manera, la economía es como se mueve, ¿no? Los factores de producción son parte importante y fundamental de la economía. Entonces, de esa manera, la toma de decisiones se basa en qué voy a lograr, cómo lo voy a lograr y cómo voy a distribuir esa riqueza. Por esa razón, los gobiernos, las empresas, las familias, todos los días toman decisiones, tienen una disyuntiva frente a ellos en qué hacer con los recursos escasos con los que se cuentan. Entonces, de esa manera son las bases de la economía en este capítulo 1, la escasez de productos y servicios y cómo distribuirlos, cómo tomar las decisiones, cómo hacer más eficiente la producción para poder determinar cómo satisfacer las necesidades de las personas. Entonces, la economía busca también encontrar la forma en la cual las personas todos los días tienen necesidades. Desde que nacemos hasta que morimos, las necesidades ahí están. Entonces, son deseos y necesidades ilimitadas, y la economía busca entender cómo satisfacer esos deseos y necesidades ilimitadas en base a los recursos escasos, porque entendamos que no hay para todos, y entonces de esa manera la economía se encarga de manejar los recursos escasos y tomar las mejores decisiones en base a eso. Entonces, ¿por qué estudiar economía? Pues para entender cómo se aplican las ideas de la economía a los problemas de la vida, a las personas, a las empresas, a los gobiernos, y entender esa parte fundamental de la economía.